y como sociedades ser conscientes de eso, de que los desastres son una condición. Nosotros no podemos, por el momento, yo sigo diciendo eso, controlar la naturaleza de tal manera de decir, vamos a acabar con los desastres, no lo podemos hacer. Tenemos que actuar sobre las causas, y esa es la invitación, a actuar sobre las causas. Hay alguna vez me encontré, todavía no lo ubico bien, y todavía no lo ubico bien, es que, por ejemplo, Estados Unidos, con toda su técnica, con todos sus temas del centro de huracán y todo el cuento, a veces se ve mucho más impactado que lo que se ve en una sociedad como Cuba, que es mucho más precaria de recursos, mucho más, pero no le impactan tan duro los huracanes como a Miami, como a todo el cuento, como a Georgia, como a Mississippi, todo el cuento, todas esas cosas. A Texas no le impacta. Entonces hay que mirar también, Ahora, es un tema de recursos, un tema de qué, si es un tema de medición y de medios, porque, sí. porque o sea, hay que entender que, por ejemplo, Estados Unidos, que es como la cuna de los medios y del marketing, pues cuando hay un huracán eso se vuelve noticia nacional. Pero hay un huracán en Cuba y pues de pronto, o sea, no se sabe. Sí, Es la pregunta. Son preguntas. ¿Qué pasa ahí? O sea, ¿qué es eso? Hay gente que Cuba son organizados, son disciplinados también como sociedad y que logran porque es que, mitigar, pero es que fíjate que el impacto que siempre da la Florida y donde, o sea, es económico. Claro, O sea, vos no ves nunca ya cosas que pasaron, por ejemplo, con el tsunami en Asia, de muerte de muerte y muerte, sino en Estados Unidos, o sea, no sabemos realmente cuál es el impacto y cuál es lo que quieren reflejar al mundo de lo que les pasa, porque es otra cosa. Exactamente. Yo pienso que ahí es donde seguimos enfocándonos en el entendimiento del problema y en el enfoque de la solución. El problema tenemos que encontrar nuestros problemas. O sea, no queremos ni podemos parecernos a que Bogotá, como hablábamos en el Campus Paria, que parezca Nueva York o París, porque no lo va a hacer nunca y no lo puede hacer ni lo debe hacer. ¿Sí? Hay que entender cuál es la vulnerabilidad que tenemos en algunas regiones, sociedades que se impactan que pueden tener más repercusión en el caso de un terremoto o de un fenómeno natural, y hay que empezar a actuar sobre las acciones y sobre las reacciones que podamos tener, y inicialmente sobre las mediciones. Exactamente. Bueno, entonces el capítulo de interrogantes, simplemente tratando es que hay que actuar más sobre las causas que sobre las consecuencias. Perdón, sobre las consecuencias que sobre las causas. Las causas son todavía inaprensibles y, o sea, para el ser humano no tenemos la tecnología para actuar sobre eso. Si podemos actuar sobre temas de prevención, de medición, de pronóstico y actuación social ante un fenómeno de esos. Eso es importante. Entonces, vamos a seguir. Vamos a seguir con otro tipo ya de desastres. Los desastres se tienen que ver con el agua. Vamos a hablar, meternos al tema del agua por primera vez. Entonces, hay muchos desastres que tienen que ver con el agua, y lo más conocido son el tema de las inundaciones. O sea, las inundaciones afectan profundamente al ser humano y en Latinoamérica nos afectan demasiado. Hay comunidades que viven anegadas, que sufren mucho con diferentes épocas del año donde hay muchas lluvias, y sufren demasiado. Es un problema fuerte. Y yo creería, y ahí sí es diferente a las dos anteriores, de que ahí el ser humano sí tiene que ver mucho con las causas del problema, por sus asentamientos, por la manera como ha tratado las cuencas hídricas, por una cantidad de cosas. O sea, ahí ya sí, yo creería que el tema de inundaciones sí podemos actuar mucho más sobre las causas que sobre los efectos. ¿Vos qué opinás al respecto? No, igual yo pienso que hay varias cosas que tenemos que analizar. Uno son, por decirlo así, las inundaciones donde realmente es una consecuencia de la naturaleza, ¿sí? O sea, porque es que yo no le puedo echar la culpa a la naturaleza si yo voy y construyo una casa al lado de un río y el río se crece y me inundo. O sea, y de ahí precisamente yo pienso que la raíz del problema... La causa no es la naturaleza, no lo que hizo el ser humano. Y no tanto que el ser humano haya impactado en que la naturaleza haga eso, sino simplemente es un desconocimiento y una ignorancia, en el buen sentido de la palabra, en torno al diseño de las comunidades y de la sociedad. Y lo que vemos de muchos de los problemas ambientales, vemos acá en Bogotá el caso de los cerros, vemos en muchas ciudades el caso de
de zonas de alto riesgo. ¿Pero por qué? Porque se construyeron ahí, en algunos casos, por la física necesidad, en algunos otros, por engaño de los mismos constructores respecto... O sea, eso ha sido un tema de urbanismo, por decirlo así. Es un tema de urbanismo que ahí mismo volvemos y lo encadenamos con el caso de los terremotos, porque es que los terremotos en últimas impactan en dos cosas. Uno, en las ciudades urbanas, porque hay muchas construcciones que los muertos son porque o sea, quedan debajo de un edificio, quedan debajo de una casa, o en algunos casos el mismo terremoto que genera inundaciones, pero en los dos casos son malos diseños urbanos. ¿Y por qué? Porque es que antes no se sabía muchas cosas. Yo digo y uno no escucha ningún arquitecto que diga que el que construyó Bogotá, o sea, cometió una locura porque lo construyó encima, o sea, creó Bogotá. ¿Pero por qué? Porque en ese tiempo que iba a importar que aquí, no, las sociedades se fueron construyendo, las ciudades y todo eso se fue construyendo en la medida de muchas necesidades o de muchos contextos geopolíticos. O sea, en ese momento no había de que, bueno, aquí cómo va a ser más adelante una inundación, no, nada. Eso fue. Y normalmente lo que vemos en estas zonas donde se impactan directamente con inundaciones o terremotos es porque no tienen en cuenta ese equilibrio con la naturaleza. Y termino simplemente con otra cosa, porque ahí impactan directamente, o sea, en el tema del agua, o sea, el tema del agua hay que armar todo un ecosistema y toda una problemática del agua, las hidroeléctricas, porque así como lo solucionan un problema de no generamos CO2, generan un desequilibrio porque yo estoy creando una cantidad de cosas de que no están, y a pesar de que se generan a través de esos diseños, de la ingeniería, de este tipo de cosas, no se pueden producir muchas cosas. Sí. O sea, yo no puedo predecir de que si acá en Bogotá en algún momento pueda construir una represa, ¿cómo va a impactar eso? Sí. Las fuentes hídricas que se alimentan, o sea, ya se vuelve un problema de ingeniería y de urbanismo, claro, en donde realmente eso no se puede dejar ni a la interpretación, sino que realmente ya es una visión hacia eso, y muchos de los problemas que vamos a tocar hoy tienen que ver con ese tipo de cosas y con decisiones políticas y con visiones erróneas, o más que erróneas, cortas de la realidad del problema, en donde algunos piensan, y yo no estoy de acuerdo con eso, y yo pienso que ahí desvían la atención, en donde dicen, bueno, que es que el calentamiento global impacta más a los pobres. Puede que en algunos casos los indicadores sean así, pero no podemos relacionar pobreza porque son consecuencias distintas. O sea, ellos están ahí porque no fue un problema por ser pobres. O sea, es otro contexto que hay que empezar a diferenciarlo. Y el tema del agua tiene que ser un tema de empezar a conocer realmente cuál es nuestro ecosistema de agua y dónde se impacta, y empezar ahí sí. Yo digo que en el tema del medio ambiente y todo esto, yo pienso que una de las cosas importantes es que se ha generado una cultura, sí, más que de pronto yo digo que además se desprenden hacia sus problemáticas, pero se ha generado una cultura hacia el medio ambiente que no existía antes. Claro. Y hay casos puntuales que vamos a vivir y que estamos viviendo el debate acá en Colombia, en donde por un lado hay una visión y por el otro lado hay otra. El caso de puntualmente para los que siguen este caso es en el Tolima, y hay toda una visión de minería versus una visión de medio ambiente. Bueno, entonces el tema aquí el tema es importante, lo siguiente.